9 de la mañana en punto. Como les adelantábamos, les proponemos analizar el panorama electoral de cara a las próximas elecciones internas. Y es para esto que recibimos al director de equipos consultores, a Ignacio Suaznavar. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá. Bueno, en los últimos días se presentó la última encuesta que fue realizada en abril. Así, como primera pregunta en general, ¿qué panorama nos ofrece la actualidad de cara a las próximas elecciones? Bueno, tenemos dos etapas, las internas y la general de octubre. Arrancamos por el final. Hace ya un buen tiempo, por lo menos un año y algo, que las encuestas de equipos vienen mostrando un panorama razonablemente competitivo entre dos bloques parecidos, si uno suma el Frente Amplio y la suma de los partidos de la coalición multicolor, pero con una brecha sostenida a favor del Frente Amplio. Esa brecha ha estado entre 4 y 7 puntos a lo largo de todas las encuestas del último año, por lo cual, digamos, no es producto solo de un margen de error de una encuesta puntual, sino que parece una brecha sostenida y razonablemente estable. ¿Es una brecha que uno puede considerar definitiva a esta altura de la campaña? Bueno, por supuesto que no. Falta mucha campaña, faltan los candidatos, las propuestas, faltan millones de cosas por ocurrir. Hay 12% de indecisos, hay algunos de los que hoy están inclinados que no están totalmente seguros. O sea, por supuesto que una diferencia de 4 puntos no es definitiva, pero sí que esta diferencia ha sido consistente a favor del Frente Amplio en el último año. ¿Se puede tomar la suma lineal de todas las adhesiones de los partidos que integran la coalición multicolor para hacer esa comparación? Bueno, es una comparación que puede tener algún punto de discusión. Si uno toma lo que ocurrió efectivamente en este periodo de gobierno, la coalición funcionó como bloque, ¿no? Con problemas, con discusiones, con negociaciones, pero la coalición funcionó como bloque parlamentario en casi todos los casos, salvo excepciones, y así ellos se definen a sí mismos. Entonces, por lo menos para la primera vuelta, evidentemente, ahí uno puede tomar una hipótesis de bloque en la composición parlamentaria. En la segunda vuelta es otro cantar. En la segunda vuelta no necesariamente, como ya vimos en las elecciones anteriores, todos los votantes de los partidos de la coalición multicolor necesariamente van a votar al candidato de la coalición multicolor. Nacho, ¿qué se sabe de ese 12% de indecisos? ¿Qué estudio tiene hecho equipos sobre el eventual comportamiento de estos que van a definir la elección? Los misteriosos indecisos. Los misteriosos indecisos. Los que inclinan la balanza. Exacto. Lo que se sabe es que ellos no saben a quién van a votar. Pero no saben porque no les interesa, no saben por qué... No les interesa, sí. Efectivamente, el perfil es bastante claro. Es un perfil no interesado en política, no sigue la actualidad política, no le motiva, no cree que sea un tema relevante. En general hay de todo, pero hay más jóvenes que adultos. Entre los jóvenes hay más gente del interior que de Montevideo, hay más gente de menor nivel educativo que de mayor nivel educativo. Típicos perfiles de menor interés en la política. No son siempre los mismos. Nosotros podemos llegar a octubre con 12% de indecisos, pero no quiere decir que son los mismos que ahora. Hay mucha gente que entra y sale por hechos coyunturales. Hoy dicen, votaría este partido, después pasa la indecisión, es como una bolsa que en definitiva entran y salen. Hay muchos mitos por ahí, si los indecisos se reparten proporcionalmente. No es así. Hay veces que se reparten proporcionalmente, hay veces que se terminan inclinando más a favor de uno o a favor de otro en función de las cosas que ocurran en la campaña. Por lo cual, en este momento tan lejos de la elección, donde, por ejemplo, los indecisos típicamente, por ejemplo, ¿qué cosas influyen? El atractivo de un candidato. Si son tipos que no tienen ideología, no tienen adhesión partidaria, bueno, hoy que todavía no sabemos ni los candidatos, es muy prematuro todavía como para hacer análisis más profundos de los indecisos. Justamente para irnos metiendo a poco en la interna, ¿no? Estamos a 37 días de la elección del 30 de junio. ¿Cómo incide en octubre quienes encabecen cada uno de los partidos? ¿Eso lo vienen monitoreando? ¿Se viene analizando? Sí, ¿Ha sido un tema de disputa también en esta campaña? No, sin duda, en todas las campañas, ¿no? Es decir, acá el Uruguay tiene una característica que Uruguay es una partidocracia. Al final los partidos políticos son más importantes que los candidatos, ¿no? Eso es uno de los países del mundo donde hay mayor nivel de identificación partidaria. ¿Eso sigue siendo así o viene cambiando? Sigue siendo así, ¿no? Esta idea que en algún momento el expresidente Sendik dijo, en Montevideo ganamos hasta con una heladera. ¿Se acuerdan esa frase muy polémica? Lo que estaba diciendo Sendik era, acá lo que importa es el partido, no importa quién es el candidato. Y eso efectivamente tenía buena parte de razón, más allá de lo polémico de la frase, efectivamente es así. Pero al final, después de una interna, si hay una unidad del partido, que esa es otra cuestión que no sabemos, esa noche del 30 de junio y el 1 de julio es muy relevante para ver si los partidos terminan unidos
entre las fuerzas que confrontan en la interna o si hay fricciones. Si los partidos efectivamente terminan unidos, los partidos se potencian. Claro. Con relativa independencia de quién encabeza, ¿no? Hay una potenciación del partido hacia el final. Entonces, los candidatos serán decisivos, las fórmulas serán decisivas. Aunque no se integren las fórmulas, otras figuras que integran el partido pueden ser decisivas. Por ejemplo, la elección del 2004, mi colega Adolfo Garcés decía, el Frente Amplio tenía el 2 de la muestra. ¿Cuál era el 2 de la muestra? Fue Danilo Astori. Danilo Astori no era el candidato a vice, era candidato a ministro de Economía. Pero era la garantía para un sector del electorado de que eso podía funcionar y era la garantía de cierta armonía. Bueno, hay muchas figuras que desde distintos lugares, no solo desde la fórmula, si se juega cooperativamente, los partidos salen fortalecidos y si hay tensiones y rupturas y malas caras, los partidos salen debilitados. ¿Hay un 2 de la muestra en este proceso? Yo no creo que hoy haya nadie en ningún partido con el peso que tiene Astori, que podía tener Astori en aquel momento. O mejor dicho, sí los hay, pero no van a competir. Hoy los dos líderes de mayor peso y los dos grandes líderes políticos del Uruguay son el presidente Lacalle Pou, que está inhibido de hacer política partidaria, y el expresidente Mujica, que probablemente se va a meter en campaña porque no tiene inhibición, pero no va a ser candidato, digamos, ¿no? No va a ejercer cargos, digamos. Nacho, antes de entrar directamente en las internas, yo te quiero preguntar por algo de las últimas horas. Obviamente que esto ustedes no lo tienen analizado aún, pero algo más genérico te quiero preguntar. Este tipo de episodios, cuando están vinculados a la ética, eventualmente a la corrupción, ¿qué impactos puede llegar a tener en una definición cuando se presume puede llegar a ser ajustada? ¿Efectivamente la gente tiene en cuenta estos episodios o mira más economía, seguridad, empleo? No, la gente mira todo, ¿no? Por supuesto que sí, que la gente al final en su vida cotidiana está más preocupada por seguridad, economía, empleo y las cosas que le afectan, pero está claro que hay episodios que le generan malestar, dudas, temores, incertidumbres, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, sacando un poco lo que es la coyuntura sí, de ayer y hoy, los episodios que han afectado, digamos, la imagen del gobierno, en este caso el episodio de Astesiano a fines del 2022 y el episodio vinculado a la filtración de audios de Fiscalía que termina con la renuncia de los ministros en noviembre del 23, lo que podemos denominar caso Marcet. Esos dos momentos de tiempo han sido momentos donde se ha visto un crecimiento electoral del Frente Amplio. En el caso del 2022, el Frente Amplio ahí en ese momento pasa del 40% y después nunca más cae, así hay como un escalón de estabilización. En el caso de Marcet en 2023, el Frente Amplio termina en noviembre de 2003 con 45, después no sostiene eso, está un poquito más abajo, 42, 43, es más efímero. Pero evidentemente la gente presta atención a estos escándalos políticos, no todo el mundo y no todos con la misma intensidad, pero por supuesto que son... ¿Puede afectar en concreto teniendo en cuenta el tema de fondo, que es el caso de delitos sexuales, que es donde está vinculado Penades, y la presión a instituciones? Uno de los límites que tienen las encuestas es que no nos permiten, más allá de la coincidencia temporal entre cambios, no nos permiten establecer con precisión causalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros no vimos un efecto ni en la evaluación del gobierno ni en la intención de voto al Frente Amplio o al Partido Nacional vinculado a todo el tema Penades. Eso no lo vimos. Penades no era una figura tan conocida por la opinión pública uruguaya, era una figura muy respetada y muy conocida, obviamente, en el sistema y en los ámbitos de medios y el mundo interesado en política, pero no a nivel de opinión pública. Entonces, por eso mencionaba estos dos episodios, el caso Astesiano y el caso Marcet, sí parecen haber tenido algunos efectos, pero el resto no. También ha habido renuncias de otros ministros, ha habido un conjunto de circunstancias que no han generado, por lo menos, movimientos a nivel de preferencias electorales. También es cierto que a veces tendemos a pensar que la opinión pública reacciona mecánicamente sobre los temas. Es decir, que hoy pasó algo y ya la gente... Es inmediato, claro. Y también te quería preguntar, no es así. Si la reacción o la consecuencia más a largo plazo puede ser otra que no sea llevar agua para el molino del Frente Amplio en el caso de problemas o estos hitos que perjudican al actual gobierno o eventualmente a un partido específico, sino a generar un descreimiento que pueda tener otras consecuencias sin duda. En las decisiones electorales de las personas. A ver, acá, primero, la vorágine informativa en la cual estamos en nuestra sociedad, que está bien, es parte de la realidad que vivimos y hay que tenerla en cuenta, pero también hay veces en que conviene ser
moderado, pausado, prudente y cauteloso, ¿no? Veamos todo lo que pasó con la denuncia, por ejemplo, con Yamandu Orsi hace unas pocas semanas, que después a las pocas semanas se supo que era falsa. Entonces yo creo que acá hay que tener cierta prudencia antes de evaluar posibles consecuencias, juzgar, analizar. Hay que ser prudente. Incluso en el caso Penade la justicia continúa investigando. Entonces uno debe confiar en la justicia, debe confiar en los procesos institucionales y evidentemente a partir de ahí, de más evidencia, en todo caso tomar postura. Pero bueno, yendo concretamente a lo que me preguntabas, Lorena, sí, por supuesto, acá hay un tema que yo creo que es más relevante incluso que la competencia partidaria, que es la confianza institucional. Uruguay, de las pocas cosas que puede ofrecer, o de las pocas no, de las mejores cosas que puede ofrecer como país al mundo, es un sistema institucional fuerte, una confianza del público fuerte hacia las instituciones, entre ellas hacia la justicia, hacia todo el sistema judicial. Entonces está claro que cualquier, este tema de la politización de la justicia o la judicialización de la política, que hasta hace 5 años se miraba como una cosa que pasaba en el mundo, pero no pasaba en Uruguay. Bueno, estas cosas que están empezando a pasar en Uruguay empiezan a generar ciertas dudas en el ambiente que no son buenas para nadie, ¿no? Ni a corto ni a largo, ni para el oficialismo, ni para la oposición. Y por eso mismo también yo creo que conviene asumir posiciones más cautelosas que veloces, digamos, a la hora de analizar ciertos acontecimientos. Bien, Nacho, vayamos a las internas. Partido Nacional, en la guiada 56 contra 28, en líneas generales 9 Gandini. ¿Está definido en los blancos? Lo que tenemos que esperar es simplemente ver la diferencia que hay entre Delgado y Raffo. Bueno, mira, tenemos 3 internas con características distintas. La que hoy parece con un escenario de diferencia más amplia entre el primero y el segundo es la del Partido Nacional. Que ya tenemos 2 mediciones, febrero y abril, con una diferencia estable. Uno todavía no puede decir que está cristalizado y cerrado ese escenario, porque hay una característica de este proceso electoral, es que los candidatos en todos los partidos son candidatos relativamente nuevos en esta experiencia de ser candidatos presidenciales. Y no tenemos grandes liderazgos asociados a candidaturas. Entonces, puede haber todavía variaciones. Tendría que pasar algo muy raro para que se revierta esta posición del orden, digamos, en el Partido Nacional. El escalonamiento parece bastante claro. Y queda relativamente poco tiempo, pero en una campaña que ha estado muy fría, ha costado arrancar. La gente todavía hay contingentes relativamente importantes, gente que no conoce a los candidatos. Hay contingentes relativamente importantes, gente que todavía no sabe bien cuándo son las elecciones. ¿Y eso por qué sea? Porque vos decís una campaña que todavía está fría y no sé, yo por lo menos desde mi lugar y mi trabajo tengo la sensación bien contraria, porque veo que hay mucho movimiento, mucho acto, permanentes declaraciones, contestaciones de los precandidatos. Sí, acá tenemos que... Mira, lo que te dicen hoy a los dirigentes de todos los partidos, sobre todo los dirigentes territoriales, es que les está siendo muy difícil llevar a la gente a los actos, etcétera. De todos los partidos, en todo el país. Eso es así. Y eso es una característica que cuando ellos, que son los que están en contacto con el territorio... Entonces, yo siempre en mis clases de opinión pública digo que no tenemos que confundir la agenda de medios con la agenda de opinión pública. Claro. En los medios y en la agenda política puede haber mucho ruido, y la agenda de opinión pública puede estar más pendiente del resultado del partido de fútbol del martes que otra cosa. Tal cual, Nacho. Y la interna más competitiva pasaba a ser la del Frente Amplio, ¿no? Bueno, o por lo menos venía siendo así la tendencia desde finales del año pasado. ¿Hay un salto distinto en este último relevamiento que hace equipos? Ha habido volatilidad en la interna del Frente Amplio porque se habían acercado mucho Cose a Orsi en febrero, y en abril vuelve a abrirse una brecha a favor de Orsi. Es una interna interesante porque los frente amplistas hoy están sintiendo que similares niveles de simpatía por los 2 candidatos. O sea, los frente amplistas dicen: tenemos 2 buenos candidatos, y eso explica las variaciones. Ninguno de ellos tiene un liderazgo tan fuerte como el que tenía Mujica, Tabaré Vázquez o Danilo Astori. Son candidatos posiblemente no líderes. Y eso hace que su voto no sea un voto tan cristalizado, sólido, como el que podían tener estos otros líderes que antes de empezar la campaña los astoristas decían: yo voy a votar a Astori, no importa lo que diga, no importa lo que pase, yo soy astorista. Bueno, hoy los orcistas o los cosistas están empezando a construirse, ¿no? Pero no están todavía cristalizados. ¿Influyó la bajada de Vergara en esta separación? Aparentemente sí, pues digo, de vuelta, no podemos medir causalidad, pero la suma del espacio
de Orsi más Vergara en la medición de febrero daba 52. La encuesta de abril dio 53. Uno no puede saber cómo se movió eso, pero evidentemente es algo que puede haber fortalecido la candidatura de Orsi. Entonces se abrió una brechita. Hay algunas constantes, por ejemplo, todas las encuestas que hemos tenido en el último año, todas muestran a Orsi arriba. Algunas con un poquito más de distancia, otras con menos. Cuando uno va a los núcleos más duros del Frente Amplio, ahí uno encuentra un crecimiento de COSE. Entonces también puede haber alguna discusión, porque reiteramos que estamos en una interna de voto no obligatorio. Entonces, ¿quién vaya a votar? Si van a votar solo las estructuras más militantes, si la estructura de militancia, por ejemplo, del Partido Comunista, logra ser más efectiva que la del MPP. Bueno, esas cosas pueden generar diferencias que no las van a medir las encuestas. Las encuestas podemos decir que miden la imagen de marca, pero después tiene que funcionar el canal de distribución en una interna. Es lo que dicen, menos gente votando puede incidir o favorecer más a COSE que a Orsi, por ejemplo. No necesariamente más o menos, depende quiénes. Depende quiénes. Lo habrás escuchado seguramente, se ha dicho mucho en el run que mirando el Frente Amplio, Orsi es mejor candidato para disputar con Delgado en un eventual balotaje que COSE. No sé si por su condición de mujer, sus características personales. ¿Está medido eso? ¿Ustedes ven el reflejo de eso en los estudios que vienen haciendo? Pasa que es muy difícil medir un escenario, digamos, pensando en octubre sin saber lo que ocurre en junio y porque al final es probable que va a haber una fórmula ahí. Entonces, en definitiva, no es que a octubre va a llegar Orsi solo. Va a llegar Orsi posiblemente con COSE. O no es que a octubre va a llegar COSE sola. Es COSE seguramente con Orsi. Entonces, en definitiva, por eso hablaba hoy de la relevancia de los partidos. Entonces, las encuestas de hoy, medir un escenario octubre que desconoce lo que pasa el 30 de junio y cómo se articula la oferta post-30 de junio, es muy difícil. Todo eso es más Nacho, ¿y qué pasa con la interna colorada? ¿Ha sido compleja de medir en este último periodo? No con tanto medir. movimiento, tanto candidato. ¿Qué es lo que ha pasado con esa realidad? Donde la última encuesta de equipos tiene un liderazgo de Andrés Ojeda de 7 puntos en principio ante Robert Silva. Sí, la interna colorada tiene unas características bastante diferentes a las otras dos en términos de que hay una gran fragmentación. En la pregunta espontánea, el 40% de los colorados te dice que no sabe a quién votaría. Cuando después uno le presenta un menú donde ya ahí hay una respuesta forzada, digamos, ¿no? Entonces uno lo tiene que considerar más entre comillas, esa segunda respuesta. Bueno, la gente elige algo, pero evidentemente no era algo que la gente ya tenía pensado y resuelto, porque si no lo hubiera expresado en la espontánea, ¿no? Porque nosotros hacemos tanto énfasis entre el valor de la respuesta espontánea y el valor después cuando la gente le pones una tarjeta y te eligen un menú que te está eligiendo sobre el pucho, pero no con una meditación muy clara, ¿no? Entonces, más allá de que sí, efectivamente hay aparentemente dos candidatos, Andrés Ojeda y Robert Silva, que están un escaloncito arriba del resto, ninguno está en una posición muy sólida, es decir, hay una gran fragmentación, es una elección que luce relativamente abierta, por lo menos entre los principales precandidatos. ¿Es Ojeda el Sartori de la interna pasada, digo, por la sorpresa y por lo que ha generado en su partido? Bueno, en algunas cosas puede parecerse a Sartori por la intensidad de su campaña, pero bueno, Andrés Ojeda viene de una trayectoria dentro del Partido Colorado muy extensa, digamos, y mientras Sartori venía, digamos, de outsider ser un outsider absoluto. Entonces yo creo que no, las situaciones no son iguales. Sartori venía a desafiar a dos grandes candidatos como en la calle Pou y Larrañaga, y Ojeda viene en realidad a una estructura mucho más abierta, digamos, de competencia. Pero bueno, con respecto al Partido Colorado, lo que digo es que hoy predomina la fragmentación y la incertidumbre. Hay sí una tendencia de crecimiento de Ojeda en los últimos meses y una estabilización de Robert Silva. ¿Y es esperable que haya nuevas bajadas en el Partido Colorado, como fue la de Subía y como fue la de Costelara? Sería lo razonable. Lo que pasa es que les queda poco tiempo, ¿no? Les queda poco tiempo, sí. Sí, les queda... es una interna muy particular. Lo lógico hubiera sido que hubiera habido más coordinación ahí y eso se hubiera acoplado en 2 o 3 candidaturas, pero al final nadie tenía incentivos para bajarse. ¿Por qué? Porque hay algunos candidatos que sienten que más allá de que las encuestas no les dan del todo bien, tienen buen canal de distribución. Claro. Ese es el caso, por ejemplo, de Tabaré Viera en Rivera, que dice, mira, está bien lo que da tu encuesta, pero yo en mi canal de distribución es el mío firme. Claro. El otro, no sé. Lo mismo puede decir Gabriel Gurmendi. Dice, mira, yo tengo muchos buenos canales de distribución, entonces si uno se siente fuerte, ya sea por encuesta o canal de distribución, no tiene mucho incentivo para bajarse con el resto. Nacho, y un tema que charlábamos en la previa, ¿no?, a esta entrevista, que muchas veces se pone el foco en las encuestadoras, que hay, bueno, favorecen a uno,
no podemos confiar en las encuestas, ha venido pasando, ¿no? Sostenidamente a lo largo de los años. ¿Cómo es el proceso? Porque me parece que hay un cierto desconocimiento respecto a cómo se formulan estas encuestas, cómo se elige, cómo se selecciona, a qué barrios, a quién llamo. Me imagino que personal ya prácticamente no se están haciendo, pero ¿qué sucede con ese proceso de creación? Bueno, sí, hay una regla básica que es la aleatoriedad. En realidad esto es como una especie de gran sorteo del 5 de oro que hacemos todos los meses con unas muestras de 1.000, 1.200, 1.400 uruguayos a los que llamamos o los visitamos. Nosotros seguimos haciendo presenciales, efectivamente. Y eso funciona así. El tema es que, bueno, y funciona muy profesionalmente. Es decir, Lorena me preguntaba hoy, ¿está siendo cada vez más difícil hacer encuestas? Y bueno, desde algún punto de vista puede ser. Por ejemplo, hoy hay niveles de inseguridad muy grandes en algunas zonas, fundamentalmente en Montevideo, donde es difícil entrar con encuestadores. Eso no pasaba en Uruguay hace 10 años. Hay que entrar algunas horas, acompañado, etc. Pero por otro lado es mucho más fácil. Por ejemplo, hoy los encuestadores están trabajando en un entorno digital. Uno puede escuchar la forma en que formulan la pregunta. Uno puede saber exactamente si la encuesta que hizo la hizo efectivamente en el lugar donde tenía que hacerla y no se distrajo y la hizo en un punto distinto. Es decir, hay un entorno mucho más amigable. Está el acceso a mapas. Me acuerdo cuando arrancamos a hacer encuestas hace 30 años, había que agarrar los mapas físicos y bueno, había un conjunto de procesos que eran efectivamente mucho más complejos. Los temas muestrales están resueltos, entonces hoy también las encuestas tienen mucha más facilidad. ¿Pero ese modo de sorteo, por ejemplo, el número de teléfono al que llamo? Sí, seguro, es sorteo total. Sorteo total. Por supuesto que después nosotros controlamos nuestra muestra para que sea representativa, tienen que tener la proporción de jóvenes que existe en la población total, la población de mujeres que existe en la población total, la distribución geográfica de la población total, la distribución por nivel socioeconómico de la población total. Claro. Esas cosas las controlamos ex post, pero el llamado es puramente aleatorio, es por sorteo. En otros ciclos electorales ha estado cuestionado el trabajo de las encuestadoras por esas sorpresas que han aparecido, ¿no? Y que no estaban previstas de alguna manera. ¿Este ciclo electoral podría ofrecer una situación similar? Las encuestas siempre son cuestionadas, siempre han sido cuestionadas. La verdad que si uno mira el desempeño de las encuestas en Uruguay en las últimas elecciones, los cuestionamientos son previos y en realidad no muchos posteriores, porque la verdad que las encuestas han andado bastante bien, digamos. No ha habido grandes problemas. Pero eso no implica que no pueda haberlos. Y este es un escenario, el de 2024, un poquito más desafiante desde ese punto de vista, por lo que hablaba hoy de la novedad de los candidatos, de este clima más frío, de decisiones menos firmes. Y después yo, en esto, por más que uno siempre es enfático, quizá nunca es lo suficiente. La encuesta no es una herramienta de predicción, no es una herramienta de pronóstico. La encuesta es una cámara fotográfica que te muestra el pasado. Esta encuesta que acabamos de hablar es la encuesta de abril. Yo tengo una foto que hoy te la cuento acá, es la foto de abril. ¿Qué va a pasar el 30 de junio? Bueno, eso veremos cuando lo cuenten. La gente espera que nosotros pronostiquemos. Bueno, la verdad que... Claro, incluso cambia cuando se pregunta si efectivamente van a ir a votar en las encuestas, ¿no? Te pueden expresar una cosa, yo votaría a este candidato, pero si hace frío, si llueve, como no es obligatoria, no voy a ir. Totalmente, pero incluso aunque fuera obligatoria, incluso en la elección de octubre. La elección es el último domingo de octubre. Yo mi última encuesta la voy a hacer alrededor del 10 de octubre. Bueno, puede haber alguna gente que entre el 10 de octubre y el 20 y pico de octubre cambie su voto. Entonces, está claro que si la encuesta dice 80 a favor de uno y 20 a favor de otro, no puede salir al revés, digamos. No puede haber una diferencia de 40 puntos entre lo que las encuestas dicen y la realidad. Eso sí sería un problema de las encuestas, pero después que haya variaciones de 3, 4, 5 puntos es lo esperable. Una cortita, Nacho. De acuerdo a estos números, y si estos números fueran los que efectivamente suceden el 30 de junio, ¿se puede decir que, pensando en los blancos y en el Frente Amplio, la fórmula ya está para el Frente Amplio, pero no está tan claro que sea Delgado-Raffo la fórmula del Partido Nacional? Esas son negociaciones políticas. ¿Pero cuánto inciden las diferencias? Eso depende de cada partido cuánto las toma en cuenta o no. Ahora lo que hay son trascendidos, digamos, de que la dirigencia del Partido Nacional estaría considerando la diferencia como un posible factor, pero bueno, son trascendidos y uno nunca sabe ahí cuánto hay de verdad, de operación política, de juego para ejercer determinadas presiones. Entonces, más allá de quiénes sean sí o no los integrantes de las fórmulas, lo que los partidos deben procurar es que esa noche salir con unidad o al día siguiente
y con todo el mundo jugando en lugares cooperativos hacia el resultado final. Yo hablaba hoy, por ejemplo, del 2 de la muestra de Danilo Astori en el 2004. ¿Quién fue el candidato a vicepresidente en el 2004? Nin. Fue Nin Noboa, pero era un dirigente que en ese momento menos conocido, de menos peso, etc. Entonces no era tan importante quién fuera el vice. Lo importante es que Astori estuviera, no necesariamente como vice. Podía jugar de ministro de Economía, pero que estuviera. No era lo mismo que Astori estuviera que no estuviera. Entonces, lo importante es que al día después, en el Partido Nacional, en el Frente Amplio, en el Partido Colorado, todos los que deban cinchar del carro, cinchen juntos. Estén todos. Que estén todos, cada uno en sus roles, en armonía, etc. Pues si hay fragmentación, pelea, caras largas, falta de acuerdo, evidentemente, los partidos arrancan rengos en la campaña. Muchas gracias, Ignacio. Un placer. Gracias, Nacho.